Capítulo 1. Tina y Matthew. Tina, la belleza es lo que hace, solía decirle a Beyoncé, a su hija. Tina, eres una niña muy bonita, pero eso no es suficiente, tienes que ser bonita por dentro. Sí, mamá, decía la adolescente. Tina, poniendo los ojos en blanco. Ese pintoresco refrán había sido inculcado en su cabeza durante tantos años que estaba un poco cansada de oírlo, pero de alguna manera, Tina, Beyoncé, sabía que algún día acabaría diciéndole a su propia hija exactamente lo mismo, y que su hija se lo repetiría a uno de sus hijos. La belleza exterior se desvanece, observaría Tina más tarde. Ese era el mensaje de mi madre, pero solo uno de muchos. En la mente de Tina, la familia siempre ha sido una cuestión de pequeñas tradiciones. A menudo son los momentos aparentemente más triviales los que más importan. Esas conversaciones íntimas que los padres tienen con sus hijos y que forman no solo quiénes son ellos como modelos a seguir, sino quiénes son todos como familia. Tina dice que su madre era una persona tan especial que siempre quiso emularla y hacer todo lo que ella le aconsejara. Siempre he esperado que mis hijas sintieran lo mismo por mí, dijo. La familia siempre sería de suma importancia para Tina. Muchas de las decisiones que tomaría en su vida estarían condicionadas a cómo afectarían a su relación con su marido y sus hijos, y a la de estos entre sí. Desde siempre, las Beyoncé hemos sido muy unidas, dijo una vez. Es simplemente lo que somos, lo que siempre seremos. Al rastrear el lado materno de la historia familiar de Beyoncé, uno descubre que los padres de su madre, Tina, eran criollos de habla francesa, de ascendencia predominantemente francesa, africana, española y nativa americana. El padre de Tina, Louis Albert Beyoncé, también escrito Beyoncé, nació en 1910 en Abbeville, Luisiana, hijo de Alexander y Marilee Oliver Beyoncé. No se sabe mucho sobre Louis, de piel clara. Trabajé un poco como modelo, recordó, aprendí a caminar con tacos. Todas estas experiencias fueron herramientas que no sabía que estaba recolectando y que usaría más tarde. Así es como trabajaba en Dios, continuó. A veces no lo entiendes, pero Él te está dando cosas que no puedes sacar de la caja de herramientas y usar más adelante en la vida. Matthew, en 1964, Matthew Knowles, de 12 años, estaba sentado en un viejo sofá polvoriento en medio de la desordenada sala de estar de la pequeña casa de Gadsden, Alabama, que compartía con sus padres y hermanos. Era más como una choza de tablillas que una vivienda para una familia. O como Matthew recordaría más tarde, nuestra casa parecía la de Stanford. Tenía coches viejos, madera, cofres, frigoríficos, baterías. Era una zona de desastre. Mientras fingía estar mirando el pequeño televisor en blanco y negro, Matthew escuchó a sus padres discutir en la cocina. Lo siento, pero no podemos vivir con $30 a la semana, dijo Lou Helen. ¿De qué estás hablando?, respondió su marido Matthew. La semana pasada traje a casa $50. Bueno, no es suficiente, tenemos 6 niños que alimentar. Déjame en paz, ¿quieres?, le exigía Matthew a su esposa. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Con eso, Lou Helen salió furiosa de la cocina, atravesó la sala de estar, pasó junto a su hijo y luego entró en el dormitorio. Cerró la puerta de un portazo. Tenía un temperamento irascible y a menudo lo demostraba, especialmente cuando se trataba de los ingresos de su esposo. Recordó, fuimos a St. Martin desde el 1er grado hasta el 8º. De hecho, fuimos monaguillos. Sí, Matthew era monaguillo. Cuando tenía 8 años, Matthew se dedicó al negocio de las ventas de dulces. Desde muy joven, supe que quería ser un hombre de negocios, recordó. Compraba dulces por $1 y luego los revendía a otros por $3. Tina Beyoncé en Houston en 1978. En ese momento, ella trabajaba como secretaria para una compañía de tarjetas de crédito, mientras que él trabajaba en Xerox Corporation. Tina era una belleza con su cabello oscuro, ondulado y largo hasta los hombros, resaltando con llamativas mechas rojas. No era una chica delgada, ni mucho menos, tenía curvas, su piel era de un color cobre, era impecable. Su lápiz labial generalmente era rojo cereza, brillante, un color que todavía prefiere hasta el día de hoy. Había ido a una fiesta el sábado por la noche con un hombre que resultó ser amigo de Matthew. Ella y Matthew intercambiaron miradas durante toda la noche, mientras Tina se preguntaba todo el tiempo cuándo haría su movimiento el extraño atractivo alto y de aspecto atlético. Después de quedarme embarazada, mi matrimonio se puso muy mal, recordaba Tina en octubre del 2014. No dio más detalles sobre la naturaleza de los problemas que estaba experimentando. Con Matthew
Pero sin duda, más adelante su infidelidad se convertiría en un problema. Tina pasó mucho tiempo preguntándose sobre la devoción de Matthew, especialmente en el primer año de su matrimonio. Parecía estar siempre inquieto e infeliz, como si buscara validación. Nunca estaba satisfecho, y de alguna manera para ella eso se relacionaba con su juventud desfavorecida, con el hecho de que lo consideraran menos que en Gadsden. Cualquiera que fueran sus demonios personales comenzaron a influir en su matrimonio desde el principio, y no había mucho que Tina o cualquier otra persona pudiera hacer al respecto. Era como si ella hubiera entrado en una escena demasiado tarde. Matthew ya era y quien iba a ser, y ahora ella solo tendría que encontrar una manera de lidiar con él lo mejor que pudiera. El tipo de mujer que no toleraría mucho de un hombre. Sin embargo, algo le pasó cuando llegó Matthew. Quién sabe qué psicología se desencadenaría en ella por su amor eterno por él. Pero después de que Matthew nunca volvería a ser lo misma, la forma en que ocultó su infidelidad y tal vez incluso su enojo en ese momento en su vida se convertiría en un modelo para la forma en que manejaría sus problemas con Matthew en el futuro. También fue un comportamiento que parece haber transmitido a su hija Beyoncé, quien un día aparentemente lidiaría con los conflictos en su vida de la misma manera. Un año después de su boda, Tina ya pensaba en dejar a Matthew, pero dice que se sentía totalmente atrapada. En primer lugar, no tenía dinero propio, pero lo más urgente, sin embargo, era de que estaba fuera del mercado laboral, una decisión de la que ahora se arrepentiría. Además, la importancia que le daba la noción de la familia superaba cualquier deseo de abandonar el matrimonio. Había algo en Matthew que le atraía hacia él, y lo hacía pensar que todavía podía ser la respuesta a su profundo anhelo de tener una familia. Creo que ella sentía que posiblemente podría arreglarlo, dijo una de sus amigas de esa época de su vida. Tina puede haber esperado que la llegada de un nuevo bebé la ayudaría a superar lo que más tarde llamó la adversidad de un mal matrimonio. Sin embargo, si no era así, al menos ahora tenía su propio negocio. En otras palabras, se estaba preparando para una vida que no incluía a Matthew. Por poco probable que todavía le pareciera, si llegaba a eso a medida que se centró más en los negocios, vio que realmente tenía la perspicacia para ello. Nada la arruinaría. Decidido. Desde el principio ni siquiera Matthew Knowles. Beyoncé. Giselle Knowles nació el 4 de septiembre de 1981 en el Hospital Park Plaza, un centro médico relativamente nuevo en el distrito de los museos de Houston. Tina y Matthew acordaron que ella elegiría el primer nombre del bebé. Él, su segundo nombre, Beyoncé, por supuesto, deriva del apellido de soltera de Tina, Beyoncé. Como solo uno de sus hermanos tuvo un hijo, Tina temía que su apellido se extinguiera. Dijo: «Oh Dios, nos quedaremos sin Beyoncé», le dijo al periodista Tour para Rolling Stones. De ahí su idea de nombrar a su hija con una variante de Beyoncé. Sin embargo, a su padre Louis Beyoncé no le gustó mucho la idea. «Mi familia no estaba contenta», confirmó Tina. «Mi padre dijo, se va a enojar mucho contigo porque ese es un apellido». Y yo le dije: «No es un apellido para nadie más que para ustedes». Era una bebé preciosa, recordaba Matthew sobre la pequeña Beyoncé. «No puedo describir la emoción que sentí como padre al tenerla entre mis brazos por primera vez. A donde quiera que iba, llevaba a Beyoncé conmigo. Era una especie de dúo automático». Aunque estaba abrumada de alegría por convertirse en madre, parece que lo más importante en la mente de Tina en ese momento al menos era su libertad. Después de sacar un préstamo para una pequeña empresa, pudo financiar la apertura de su propio salón de belleza. Al principio sería difícil y le exigiría toda su concentración, tiempo y energía, pero sabía que tenía que aprovechar la oportunidad. Por eso, cuando Beyoncé tenía unos 2 meses, Tina dice que la llevó a vivir con su abuela paterna. «Recuerda», le dije, «escucha, tienes que cuidártela, porque necesito abrir un negocio». En ese mismo momento recordaba haber pensado: «Nunca volveré a estar en esta posición, nunca dependeré totalmente de alguien, nunca me rendiré». Sin embargo, parece que falta algo en la historia de Tina. Deja específicamente a Matthew fuera de la ecuación, lo que planea la pregunta: ¿por qué llevarla a la pequeña Beyoncé a casa de su madre si él estaba en casa y disponible para ayudar? Algunos dicen que realmente estaba sucediendo en la casa de los Knowles era que Matthew abandonó a Tina en ese momento, o ella le pidió que se fuera. Ella sentía que no podía criar al bebé sola y también concentrarse en iniciar un negocio, y por eso llevó a Beyoncé a casa de su suegra.
dice una fuente, aunque realmente no sabemos qué sucedió. La teoría tendría sentido. Una de las parientes de Tina lo explica con más detalle. No es de extrañar que hubiera confusión, dice, porque Tina no siempre es sincera sobre estas cosas y porque debería de serlo. No se le pidió a Matthew que se fuera o si él se fue por su propia voluntad. Pero sea lo que sucedió la motivó aún más y le empujó a dar todo lo que tenía para iniciar su propio negocio, que fue con su bebé. Terminó quedándose en casa de su suegra durante 6 meses. Esta era una mujer que no iba a parar hasta ser autosuficiente. En 1985, Tina abrió su propio salón de peluquería. Cuando veían ser una niña, Tina le permitía barrer el cabello del suelo y pasar tiempo con las clientes. Beyoncé ahorraba el dinero que Tina le pagaba en propinas y lo usaba para comprar un pase de temporada para Six Flags, donde le encantaba subirse a las montañas rusas. En el 2013 diría que la lección que aprendió en esas muchas horas de interacción con las mujeres del salón fue que todos estábamos pensando en nuestros propios problemas. Todos teníamos las mismas inseguridades y no necesitábamos unas a otras. He estado en todo el mundo, he visto tantas cosas, concluyó, pero no hay nada como una conversación con una mujer que te entiende. Crezco mucho con esas conversaciones. Necesito a mis hermanas. En el salón le dio a Tina la oportunidad que tanto ansiaba de aprender, crecer y volverse independiente de Matthew, además de un lugar para que ella pudiera ganarse la vida de forma independiente. El lugar de trabajo de Tina era un trabajo de amor, dice. Me encantaba hacer sentir bien a las mujeres y era una oportunidad de hacerlo y hacerlo a lo grande. La adversidad de tener este mal matrimonio me hizo hacer algo por mi situación. Cuando Tina recuperó a su bebé de su suegra, Matthew aparentemente regresó con ella también. Ahora era feliz. Eso es difícil de decir. Ella todavía estaba enojada con él por lo que había ocurrido. Eso parecía claro para sus amigos y familiares, pero aún así lo aceptó de nuevo. Si su matrimonio funcionaba bien, si no, al menos ahora tenía opciones. Días de infancia. Beyoncé tenía unos 6 años cuando una tarde llegó a casa de la escuela y anunció orgullosamente a su madre que su maestra de primer grado le había enseñado una nueva canción. ¿En serio?, preguntó Tina. Está bien, dijo, secándole las manos con un puño de cocina. Me gustaría escucharla entonces. Se sentó a la mesa de la cocina y escuchó a Beyoncé cantar una canción infantil. Pero Beyoncé no se limitó a cantarla. Ella lo presentó, la interpretó, mientras que la mayoría de los niños de su edad podrían haber cantado la cancioncita con la mirada tímida hacia abajo. Pero Beyoncé no. Ella hizo contacto visual directo a su madre y recitó la melodía con total autoridad. Me senté allí pensando, Dios mío, esto es realmente algo. Recordaría a Tina muchos años después. Fue un momento que no creo que jamás olvidaré. Ella no fue la única a la que impactó. Nunca olvidaré esa sensación. Recordaría a Beyoncé, ya adulta. Me encantaba actuar para mi madre en ese segundo. Fue una emoción. No había muchos otros recuerdos felices asociados a sus años escolares que en otra razón por la que aparece tan significativo. Beyoncé había dicho que sus años escolares de primero a octavo grado, antes de que fuera educada en casa y con tutores desde aproximadamente del 9º grado en adelante, fueron problemáticos, que la atacaban por su piel y cabellos claros. A veces en la comunidad negra, la gente se burlaba de mí por mi cabello y mi piel. Por supuesto, a menudo también es cierto lo contrario. Por desgracia, las chicas de piel oscura también son objeto de burlas. Es una pena, pero es un hecho de la vida. Beyoncé solía volver a casa llorando porque las otras chicas se burlaban de ella. Me gustaría ser más morena, decía. Yo quería que aceptara como era yo. No de ser nada distinto de lo que eres, le decía. Sé que es fácil para los adultos decir esas cosas, pero es más difícil de entender para las niñas pequeñas. Nunca ha sido fácil encasillar a Beyoncé en una categoría racial específica. Desde que se hizo famosa, se ha planteado preguntas sobre su raza y su herencia. De hecho, según las propias estadísticas de Google, la etnia de Beyoncé sigue siendo un tema de fascinación, con más de 2,000 usuarios al mes escribiendo en su motor de búsqueda la pregunta ¿Beyoncé es negra? Y otros 200 se preguntan ¿Beyoncé es completamente negra? Más de 200 más se preguntan ¿Beyoncé es blanca? Como la mayoría de los afroamericanos de descendencia mixta, Beyoncé se identifica como negra. En verdad, ella personifica la noción de que Estados Unidos es un crisol de culturas, con un padre, Matthew, de ascendencia afroamericana y una madre Tina de ascendencia criolla francesa.
Su nombre inusual y de sonido exótico también fue una razón para que algunos niños la señalaran. Odiaba mi nombre cuando era niña, dijo Bellance. Era simplemente algo más que podían usar en mi contra. Luego estaba el asunto de sus orejas. Mi cabeza era muy pequeña y parecía que tenía grandes orejas, de Dumbo, recordaría. Todavía no llevo mis orejas fuera, detrás de mi cabello. Esa es también la razón por la que uso aretes grandes, porque camuflean mis orejas. En resumen, no encajaba, o al menos así lo hacía sentir las demás niñas de la escuela. El resultado de las burlas en el patio de la escuela fue que volvió increíblemente tímida y retraída, tanto que algunos de los estudiantes la veían como un snob, o tal vez incluso egoísta. No podía ganar, recordó. Era tímida porque los niños se metían conmigo y luego se metían conmigo porque era tímida. Iba a buscarla a la escuela y ella estaba empujando el columpio sola, sin nadie. Recordaba Tina. Una vez la encontré con una niña en el patio de la escuela porque no te gusta Beyoncé y se puso muy nerviosa conmigo y dijo simplemente no me gusta. Pensé, Dios mío, ¿qué voy a hacer al respecto? Después de ver y escuchar a mi hija cantando en casa, Tina empezó a pensar que tal vez tenía talento y que tal vez podría usarlo de alguna manera para ayudarla a salir de su naturaleza tímida. Empecé a notar que era un poco más introvertida cuando cantaba, dijo Tina, así que cuando tenía unos 7 años la inscribí en clases de baile en el estudio local, para sacarla de su caparazón. También quería que hiciera nuevos amigos y conociera gente que no fueran los niños malos de la escuela. Fue en esas clases de baile donde empezó a tener un poco de autoestima, concluyó Tina. Entonces uno de los instructores de baile organizó que Beyoncé participara en una actuación de un espectáculo comunitario, y ahí fue cuando las cosas realmente empezaron a tomar forma. Para esta primera actuación vinieron tanto mi mamá como mi papá, recordó Beyoncé. Fue la primera vez que subí al escenario frente a una audiencia. Miré la multitud y vi a los maestros acompañados de clase y padres abanicándose con los programas de papel, intentando ponerse cómodos en las sillas de plástico amarillas. Entonces abrí la boca y comencé a cantar. Mis padres se quedaron atónitos. Todavía podía ver sus caras. No estoy segura de dónde saqué el coraje, recordó. Sobre este momento decisivo, todo lo que es de que me sentí como en casa, en el escenario, más que en cualquier otro lugar. Vi a mis padres ponerse de pie y aplaudirme después de que canté. Sabía que estaban muy orgullosos de mí. A partir de ese momento decidí que todo el mundo sería un escenario. Sillas, mesas, la encimera de la cocina, recordó Beyoncé, riendo. Creé mis propios escenarios, así es como me expresé a través de la música. Solo me sentía cómoda cuando cantaba o bailaba. Mi personalidad cambiaría por completo. Sigue siendo así hoy. Normalmente me mantengo reservada y ni siquiera sabría si estoy en la misma habitación, pero cuando estoy en modo actuación me convierto en una persona totalmente diferente. Después de que Beyoncé ganara ese primer concurso de talentos, Tina decidió inscribirla en concursos de belleza locales. A Beyoncé no le interesaba ver a su hija desfilar con ropa bonita en una pasarela, con un maquillaje que probablemente se consideraría inapropiado para una niña, sino que quería que tuviera un lugar en el que pudiera cantar, aunque disfrutara de la parte de talentos de sus programas. Detestaba los segmentos de belleza. A esa edad, arreglarme no era para mí, recordó. Era demasiado cohibida y no me gustaba. No me sentía tan bonita como las otras chicas. Sin embargo, el lado positivo de los concursantes fue de que le enseñarían el valor de la competencia sana y también cómo aprender a todos los demás. En el programa dijo, chicas que eran mejores que yo. Me convertí en una esponja. Fue en esa época cuando Matthew empezó a compartir el entusiasmo de Tina por el talento incipiente de Beyoncé. Todavía no estaba seguro de qué pensar al respecto, pero si a ella le gustaba actuar, quería alentarla. Empezó a hablar más con ella sobre el tema, queriendo conocer sus pensamientos y sentimientos específicos. Le gustaba lo que escuchaba, no era tanto al aspecto de la actuación como el hecho de que ella quería algo, que algo le importaba, siempre que una hija de Matthew fuera dirigida y centrada en algo fuera lo que fuese. Matthew lo probaría. Voy a ayudarla, le dije a Tina, aunque sea para animarla y participar en más concursos. Creo que es bueno para ella. Estoy 100% a favor de eso. Deborah Lady, una contable profesional, también había competido en concursos de belleza, por lo que entendía el negocio. Las dos mujeres eran compañeras ideales, ambas grandes soñadoras, que se tomaban muy en serio su empresa, conjunta desde el principio, tanto que lo que primero que hicieron fue formar D&D, utilizando las primeras iniciales de sus nombres. Luego, alquilaron un espacio de oficinas.
desde el que realizaban su negocio. Aunque todo era una quimera, estaban decididas a darlo todo. Habían visto a MC Hammer en concierto y tenían una revista y un grupo de cantantes, bailarines y raperos, y eso era más o menos lo que queríamos hacer, recordaba Deborah Leidy. Primero, queríamos formar la parte del grupo de chicas de acto, que realmente sería la base de la revista. Con ese fin, sacaríamos anuncios en el Houston Chronics, decidiendo que estábamos buscando talento. Denise también conocía a bastantes directores de coro de iglesias locales, así que también les hizo saber de ellos. Las dos mujeres buscaban niñas de entre 8 y 12 años, que no solo pudieran cantar y bailar, sino que también tuvieran carisma y personalidad. Una vez que se puso en su proyecto, se abrieron las compuertas. Vimos a unas más de 100 niñas de inmediato, recuerda Denise, todos los padres de la zona de Houston que pensaban que su hijo o hija podían cantar. Un día, una profesora de baile local telefonó a Deborah Leidy para contarle que había estado trabajando con una niña de 8 años llamada Beyoncé Knowles. Le dijo que había oído hablar de la búsqueda de talentos y que esta niña tenía tanto talento que necesitaba que la vieran y la escucharan para creerle. Le dijo a Deborah que Beyoncé cantaría en el centro comunitario judío Evelyn Rubinstein. Si vas, no te arrepentirás, decía. Por supuesto, Deborah y Denise asistieron, que no tenían otra opción que asistir. Durante ese show de talentos, en cuanto a Beyoncé abrió la boca para cantar su canción insignia, Home, las dos mujeres se miraron con sorpresa. Parecía una jovencita que ya tenía mucha experiencia profesional. Después de que Beyoncé terminó su actuación, Deborah y Denise fueron a buscar a sus padres. Encontraron a Matthew y a Tina completamente rodeados de gente sonrientes y entusiastas, todos los cuales parecían estar encantados con las alabanzas a Beyoncé. Como si hubiera sido una señal, la pequeña Beyoncé corrió hacia sus padres. Llevaba una blusa blanca con un vestido azul claro, que presentaba un patrón entrecruzado. Su cabello adornado con cintas de seda azul y blancas. Estas chicas dicen que están empezando un grupo de chicas, le dijo Matthew a su hija, mientras ella la miraba con ojos de adoración. ¿Quieren que participes? ¿Qué te parece? La niña sonreía ampliamente, encantada de conocerte, dijo extendiendo la mano hacia Deborah y luego hacia Denise, sin que sus padres se lo pidieran. Me encantaría estar en su grupo. ¿Te parece bien, mamá?, preguntaba. Podemos hablar de eso, Beyoncé, dijo Tina, asistiendo. Al estudiar el rostro de Beyoncé, Deborah se dio cuenta que de repente ya la conocía. Beyoncé y la hija de Deborah, Millicent, habían competido anteriormente entre sí en concursos de belleza locales. Cuando se lo pidieron, Beyoncé recordó a Millicent. Está bonita, tú también la conoces, mami, dijo. Tina sonriente vagamente, como si intentara recordar. Yo también quiero estar en ese grupo, intervino Solange, haciendo pucheros. Tendrás tu oportunidad pequeña, decía Matthew, levantándola en sus brazos, cuando seas más grande. Porque puedes hacer esto, dijo levantándola sobre su cabeza, mientras ella gritaba de alegría. Entonces tal vez estés lista para estar en ese grupo. Se intercambiaron números telefónicos por todos lados. En aproximadamente una semana hubo otra ronda de audiciones, esta vez incluyendo a Beyoncé. Fue entonces cuando la conocí por primera vez. Recordaba a Latavia Robinson, quien cantaría con Beyoncé en Girls' Team y luego en Destiny Childs. Había filas y filas de chicas, todas sentadas juntas esperando cantar y bailar, rapear y hacer lo que pudieran, para convencer a estas chicas, a Deborah y a Denise, de que trabajaban con nosotras. Llevó algo de tiempo, pero finalmente Leidy y Seals encontraron el talento que estaban buscando para su revista casera. Para como sucediera, estaría compuesta por 3 actos. Estaba Millicent Leidy, la hija de 8 años de Deborah, que actuó como una maestra de animación, la chica encargada de animar al público y mantenerlo de pie. Luego estaba Girls' Time, el acto de chicas con Beyoncé Knowles, de 8 años, Stacy Latoise, de 10, y Jennifer Young, de 11. Este era el grupo de canto que iba a ser el centro de la revista. También estaba Destiny, la troca de baile de hip hop formada por Latavia Robinson y Chris Lewis, ambas de 9 años. Cuando Deborah y Denise decidieron añadir 2 bailarines más a Destiny, hicieron una audición y luego aceptaron a las primas de Latavia, Nikki Taylor de 11 años y su hermana Nina de 8. Fue Denise Seals quien entrenaría vocalmente a las chicas, aunque tenían habilidad para el canto, obviamente todavía eran unas niñas que aún no sabían cómo controlar sus voces. Tampoco sabían cantar armonías, así que Denise las entrenó para que se escucharan atentamente mientras cantaban para que pudieran comprender a mantener el tono. Beyoncé lo entendió todo tan rápidamente. Fue un poco sorprendente, recordaba.
Y debe reconocerse aquí que Denise habría sido la primera entrenadora vocal de Beyoncé. De las chicas de su grupo, yo diría que ella era la más avanzada, añadía. Aprendía muy rápido, no tenía miedo de hacer preguntas. Y Dios mío, las preguntas, exclamó. En junio de 1990, la revista debutaría en el Howard Taylor Halls de la Prairie View, de la University en Prairie View, Texas. Durante un programa de variedades de talentos locales emergentes, el hecho de que más de 2,000 personas se presentarían para ver un grupo de niñas que eran prácticamente desconocidas, habla del éxito que tuvieron las emprendedoras mujeres de D&D. El hacer correr las voces sobre sus nuevas figuras. Lo que hizo que la revista fuera tan especial fue que no había una sola estrella, dijo la Deborah Lady. Esa era nuestra visión, presentar a todas las chicas de una manera u otra. Queríamos construir su autoestima tanto como sus carreras. Eso fue muy importante para Denise y para mí. No habría una sola estrella, todas eran estrellas. Tenía 9 años la primera vez que actuamos, ha dicho Beyoncé. En realidad tenía 8. Entonces me di cuenta de lo mucho que me encantaba estar en un grupo. No pasó mucho tiempo antes de que la revista comenzara a tocar en lugares aún más grandes, como el parque de atracciones Astroworld en Houston. Cuando tocamos en Astroworld, Dios mío, pensamos, bueno, ahora sí que hemos triunfado. Recordaba Nina Taylor. Recuerdo que Beyoncé dijo, Astroworlds, wow, no hay nada más grande que Astroworlds. A veces es un manicomio, ¿no? Le preguntaba Denise a Tina. Intentar mantener el orden entre la casa y la oficina. Tina echó la cabeza hacia atrás y se rió. Sí, dijo, pero soy de las que hacen listas y eso me ayuda a evitar todas las tonterías innecesarias. El lenguaje de Tina siempre era colorido y tampoco se disculpaba por eso. Añadió que para ello lo importante era la organización y la priorización, que simplemente no había otra manera. Dijo que si dejaba que Matthew se encargara de todo, la familia probablemente viviría en un caos total y absoluto. Era más despreocupado con la planificación de su día, dijo Tina, mientras que ella era más estructurada. Su negocio concluyó. Funcionaba como un reloj, pero aún así admitió, Matthew era un muy buen proveedor. En realidad somos un equipo increíble, concluía. Unos años después del nacimiento de Beyoncé, Matthew y Tina tenían la seguridad financiera suficiente para comprar una casa grande e impresionante de 4 dormitorios, 3 baños y medio y garage para 2 coches. En la 3346 Parkwood Drive, en la tercera, en Houston. Era un barrio de clase media alta, mayoritariamente integrado. Beyoncé y yo la mayoría de ellas eran médicos y jueces. En el trabajo, Matthew seguía siendo competitivo y exitoso. Una correspondencia enmarcada de Xerox se exhibía con orgullo en la repista de la chimenea de la familia, felicitándolo por ganar el premio al mejor vendedor del año de 1986, como resultado de tener un 100% o más en cada categoría de desempeño y generar más de 2 millones de ingresos. Años más tarde, Tina recordaría al día siguiente, todos votamos y decidimos que Andretta definitivamente debería venir como representante. Sin embargo, no estábamos seguras de que aceptara el trabajo. Luego un día, poco después, me llamó y me dijo que sí, que iba a ser representante de las chicas con Deborah y Denise. Dijo que tenía un productor y un compositor que iba a pagar algo de tiempo en el estudio. Eso fue emocionante. Yo estaba feliz, al igual que Matthew. Definitivamente comenzamos a sentirnos mucho mejor acerca de las cosas para Beyoncé. Ajustes. Aunque el concepto que Deborah y Denise tenían para su revista Ultimate Masterpiece era sólida y entretenida, también era un poco difícil de manejar. Había un maestro de la publicidad, había bailarines y había cantantes, algunos eran buenos, otros no tanto. Cuando finalmente lo vio, Andretta pensó que el paquete necesitaba ser reducido y ajustado. El baile es genial, pero hay demasiadas partes móviles, así lo expresó. Demasiadas chicas haciendo demasiadas cosas y algunas no muy bien. Como ahora era la principal inversora, tenía libertad para hacer lo que creyera que era mejor. Ahí, en donde entró la escena, Alonzo Jetson. Alonso, a quien todos conocemos como Lonnie, era un escritor y productor muy joven, ambicioso e inmediatamente talentoso, de East Oakland, California, a quien Deborah había conocido anteriormente en los estudios de grabación Ultimate Sound en Houston. Se describe a sí mismo como alguien que tenía 21 años y estaba hambriento como el infierno. Había estado en Houston solo por un corto tiempo, creativo y con muchas ganas de ser escuchado. Yo estaba produciendo talentos locales en Ultimate Sounds y también trabajando como ingeniero. Ahí, cualquiera que viera oídos para sentarse y escuchar mis ideas, mis creencias, estaba dispuesto a hablar con él. Andretta era una de esas personas. Deborah y yo recién habíamos empezado a hablar de cosas cuando ella trajo a Andretta y luego Andretta se convirtió en el contacto principal.
Para trabajar también con el equipo, Lonnie reclutó a Anthony Moore, a quien todos llamaban Tony Mo, un joven compositor talentoso que se crió en Missouri City. También trabajó en Ultimate Sound. Terminamos siendo buenos amigos y grandes colaboradores, dijo Lonnie sobre Tony Mo. Nos alimentamos mutuamente. Yo haciendo la música, él haciendo las letras. Fue un buen matrimonio. La idea de Andretta era reducir los 3 actos separados en la revista de Deborah y Denise en un grupo vocal y de baile muy fuerte. Luego Lonnie tendría que echar un vistazo a todas las jóvenes y decidir quién podía quedarse y quién tenía que irse. Luego se hacían audiciones para reemplazar a las que no pasaban el corte. Lonnie decidió inmediatamente que no estaba interesado en trabajar con Millicent Laday, la hija de Deborah, conocida como MD1, la DJ del grupo. Así que ella fue la primera en irse. Deborah lo entendió. Era una decisión de negocios y vería qué podía hacer con su hija por su cuenta. De hecho, Millicent continuaría su carrera como M1. La Lyrica Misters, del grupo llamado Destiny. Lonnie despidió a Chris Lewis. Sin embargo, decidió quedarse con las bailarinas Nikki y Nina, Taylor y su prima, la rapera Tabitha Robinson. La Tavia me gustaba mucho, recordaba, tenía una gran personalidad y actitud. Me convertí en fan de esa chica de inmediato. Del grupo Girls' Time, Lonnie dejó ir a Stacy Latolsen y Jennifer Young. Eso dejó solo a Beyoncé. Entonces necesitamos encontrar 2 chicas para cantar con Beyoncé. Recordaba Lonnie. La visión que Andretta y yo compartimos era crear un grupo alrededor de Beyoncé que tuviera las armonías de la vieja escuela, de un acto rhythm en blues, hermano de Chicago llamado Emotions, y el toque contemporáneo de otros 2 grupos de chicas populares a fines de la década de 1980 y principios de 1990 en Vogue. Con ese fin, Lonnie y Andretta agradecieron a Kelendria Rowan, conocida como Kelly. A los 10 años, Kelly era tímida e insegura de sí misma, pero su tono era claro como una campana. Aunque sentían que sonaba como una joven Whitney Houston, nunca tuvieron la intención de que cantara como líder. Más bien, sería una cantante de apoyo. Tenía algunas dudas sobre Kelly. Si quieres saber la verdad, dijo Lonnie, pero había algo en ella. Sentí que quería darle la oportunidad. Una oportunidad, ¿sabes? También añadieron a Ashley Davis, de 11 años, todo lo contrario de Kelly en personalidad. Ashley era introvertida y precoz. Tenía una voz muy fuerte y no tenía problemas para usarla. Lonnie sabía que había encontrado a alguien especial en ella, una segunda cantante principal con Beyoncé. Ashley fue un verdadero descubrimiento, recordaba. Había una cualidad adulta en ella que me intrigaba. Tenía una sorprendente cantidad de poder en su voz. Cuando la escuché cantar, supe de inmediato que quería que se incluyera en el acto. Ashley era un contrapunto interesante para Beyoncé, mientras que Beyoncé sonaba como una niña que podía cantar. Ashley sonaba como una adulta experimentada en realidad. Tenía más rango que Beyoncé. En cierto modo representaba en lo que Beyoncé se transformaría con el tiempo. Cuando las 2 chicas intercambiaron los papeles principales en los primeros ensayos, la forma en que se complementaban parecía natural y sin esfuerzo. Creo que era un buen equipo, recuerda la Tavia Robinson. Era una combinación perfecta. Había algo en ellas 2 que nos inspiraba a todas. En cierto sentido, ambas eran tan buenas que nos hacían querer trabajar aún más duro. Y así sucedió, que en el otoño de 1990, Andretta Tillman y Lonnie Jetson finalmente tenían su grupo de chicas, 3 cantantes, Beyoncé, Kelly y Ashley, una rapera, la Tavia, y 2 bailarinas, Nikki y Nina. A Lonnie y Andretta les gustó la idea del nombre Girls' Time, así que decidieron mantenerlo. Así las 6 chicas se convertirían en la nueva versión simplificada de más fácil de digerir de Girls' Times. Era una paquete muy bueno y viable. Recuerda Lonnie Jetson. Sentí con Andretta como manager, yo produciendo y Tony Mo escribiendo, realmente podremos llevar a este grupo a la cima. Una familia que podíamos elegir. ¿Cómo se puede superar la pérdida de un hijo? Andretta Tillman se había estado haciendo esa pregunta desde que un conductor ebrio le arrebató a su pequeña hija, Shawana, con su marido Dewey. También falleció y se vio obligada a pensar en su familia en términos más pequeños. Ahora solo era ella y sus hijos Armon y Chris. Éramos todo. Para mi madre, recordaría Armon más tarde. Las chicas Time pasarían tanto tiempo como fuera posible ensayando en la casa de Andretta, en lugar de D&D. Deborah y Denise seguían involucradas, pero perdieron protagonismo una vez que Andretta empezó a hacerse cargo. La mayoría, si no todas, los negocios de las chicas empezaron a filtrarse a través de la empresa de Andretta Tillman. El grupo no solo se encariñó rápidamente con esa mujer ambiciosa,
pero maternal, a la que ahora llamaban Miss Anne, sino que sus padres también empezaron a confiar más en ella. Se maravillaron en la forma en que sus hijas florecieron, bajo su cuidadosa tutela. No le quitó nada a Beyoncé, porque obviamente es una artista increíble, observaba Kenny Moore, pero el hecho de que ella no nació para ser una estrella, nadie nace para ser una estrella. Andretta le enseñó a ser una estrella. Ella simplemente fue receptiva a la enseñanza. Si quieres mantenerlo real, eso es mantenerlo real. Chris y yo éramos niños, y en ese momento, pero recuerdo que teníamos un segundo piso en nuestra casa, en el que podíamos pararnos y mirar hacia abajo, a la sala de estar, recordaba Armond Tillman. Solíamos ver a esas chicas actuar. Sí, mi madre siempre estaba encima de ellas, diciéndoles qué hacer, cómo actuar, manteniéndolas animadas, incluso dándoles un sentido de autoestima. Beyoncé es demasiado... Retírate esto. Siempre se le escuchaba decir, oh, Kelly, necesitas dar más. No te estás esforzando lo suficiente. En términos de disciplina, mi madre era de la vieja escuela. Con mi hermana y conmigo era lo mismo que con las chicas. Solo una mirada muy severa de todo lo que necesitaba de mi madre para saber que tenías que hacerlo muy bien. Recuerdo que era la misma rutina de todos los días, recordaba Beyoncé. Llegábamos a casa de la escuela y luego corríamos al ensayo de Miss Anne. Algunos días ni siquiera nos íbamos a casa. Primero íbamos directamente a practicar. Nos encantaba tanto que nos cansábamos. Ese primer año hicimos muchos shows, así que fue solo práctica, práctica, práctica. Alguien me dijo en la escuela que la práctica es el maestro, y recuerdo que al principio de 1991 pensé, bueno, ya debemos ser bastante perfectas, porque seguro que hemos practicado lo suficiente. Teníamos un equipo grandote. Un tipo en nuestro grupo llamado A.G. Alarish, que pesaba tal vez 150 kilos, recordaba Kay Bell de Taze. ¿Qué cantante era ese tipo? Tenía un rango increíble. Cuando hacía algo realmente genial, Beyoncé ponía sus pequeñas manos de 9 años en sus caderas. Lo miraba descarada y decía, te odio. Es el sonido que yo quiero. Ahora, ¿cómo conseguiste ese sonido? Cambio sísmico había ocurrido en la carrera de Girls' Times y sus representantes. A partir de ese momento nada volvería a ser igual para ninguno de ellos, y menos aún para Ashley Davis, y especialmente para Beyoncé. La reacción de los padres. Andretta Tillman sabía que le resultaría difícil explicar a Caroline Davis por qué la voz de Beyoncé estaba ahora en canciones que originalmente habían sido cantadas por Ashley. Todo el mundo sabía que Caroline era la mayor defensora de Ashley y que estaba decidida a verla convertirse en una gran artista discográfica. El hecho era de que Ashley tenía un talento inmenso, así que no era que Caroline estuviera delirando. Por eso Andretta intuyó que habría probablemente... Cuando los padres finalmente se reunieron en su sala de estar para escuchar las canciones que las chicas habían grabado en Sausalito, para complicar las cosas incluso antes de que las chicas de su equipo creativo se fueran de Sausalito, la noticia sobre Beyoncé empezó a filtrarse en la industria discográfica. Cuando estábamos terminando todo allí, recuerda Kenny Moore, las canciones ya habían empezado a enviarse a varios ejecutivos de la industria discográfica para que las conocieran. Sentadas en el salón, Denise y Andretta encontraron a las madres de Beyoncé, Ashley, Latavia, Nikki y Nina, Tina, Caroline, Cheryl y Charlotte. La madre de Kelly, Doris, no estaba presente porque ahora vivía en Atlanta. La mayoría de estas madres me habían estado llamando durante una semana quejándose de que Matthew posiblemente tomaría el control y tal vez empujaría a Beyoncé al frente. Especialmente a Caroline, recordó Denise Seals, y ahora estaban todas presentes. Sabía que esta iba a ser una reunión muy interesante. Con una amplia sonrisa, Matthew entró en la sala y saludó afectuosamente a todas las mujeres. Estaba ahí, decidido. Parecía mejorar con la edad. Con su mandíbula fuerte y sus ojos muy separados detrás de grandes gafas de aspecto estudioso. Un afro de corte limpio y bien recortado enmarcaba su rostro anguloso. Algunas de las mujeres en la sala parecían deslumbradas por él. Todo carisma y personalidad. Era difícil resistirse cuando quería agradar. Y esa noche definitivamente quería hacer precisamente eso. Quiero que sepan que ahora voy a tener una participación más importante en las cosas, comentó. Anne y yo acordamos que yo seré el director del grupo. Denise miró a Andretta, esperando una reacción, pero Andretta se quedó mirando fijamente hacia adelante. No le había dicho ni una palabra a Denise sobre finalizar algún tipo de acuerdo de codirector con Matthew. Tengo muchas ideas, continuaba Matthew, y prometo que haré el mejor trabajo que pueda para ti y para todas nuestras hijas. Luego agregó, no va a ser solo Beyoncé tampoco. Serán Beyoncé y Ashley las que lleven la delantera.
Caroline le sonrió y asintió. Ahora les daré a cada una de ustedes 2 minutos para decir lo que quieran sobre mi trabajo con Anne. Entonces, ¿quién de ustedes quiere hablar primero? Denise se puso de pie y miró a Matthew. Si alguna de las mujeres se sentía impresionada por él, ella ya había decidido hacer todo lo posible para disuadirlas de esa idea. Bien vestida con su falda y blusa de corte elegante, se presentó con tanto estilo y garbo con Matthew. Por lo general, Débora era la que hablaba con franqueza y Denise la más estratégica. Pero, en ausencia de Débora, Denise ahora tendría que hablar por las dos. Lo primero que le dije fue que me llevara más de 2 minutos decir. ¿Qué tenía que decir? Recordó Denise. Y le dije, entonces si me vas a echar de tu casa, más vale que lo hagas ahora. Matthew se encogió de hombros y me extendió las manos haciendo señas para que continuara. Mi primera pregunta fue, ¿cómo nos afecta a mí y a Débora que te incorpores como director? Me respondió que le encantaría que me quedara con el equipo como un asistente, pero no a Débora. De hecho, dijo que no quería que Débora estuviera nada que ver con su hija. Me quedé en shock. Le dije que Débora no le había hecho nada a Jones, más que ayudarla. Disculpen, dijo Matthew, luchando por mantener la calma, pero Tina y yo descubrimos a Beyoncé. Ella es nuestra hija. Además, agregó que Beyoncé no le gustaba a Débora. Dijo que él y Tina, como sus padres, tenían todo el derecho de tomar la decisión sobre quién estaba expuesta. No te confundas, Denise, le advirtió. Débora y yo tenemos un contrato con Beyoncé, replicó Denise. No te confundas tú, Matthew. Luego, dirigiéndose de nuevo a las otras mujeres, continuó. Este hombre les ha hecho creer que no puede haber otro grupo sin Beyoncé. Pero yo les digo que no es así. Tenemos que tener suficiente fe en la capacidad de nuestras hijas para saber que puede volverse para sí mismas sin Beyoncé. Seguía sin decir nada. Mira, yo tampoco quiero que se vaya Beyoncé, pero si se va, añadió Denise, eso no significa el fin de las Girls' Times. Ashley es una muy buena cantante. Pero acabo de decir que van a ser Beyoncé y Ashley, las protagonistas, intervino de nuevo Matthew. ¿Por qué estás siendo tan hostil, Denise? Supongo que no, dijo Matthew, levantándose de su silla, mientras fulminaba con la mirada a Denise. Erizado, volvió a su asiento. Solo quiero ser clara, empezó. Matthew, tomando de nuevo el mando, dijo que si alguna de las otras mujeres presentes tenía algún problema con algo de lo que estaba pasando, que se sintiera libre de expresarse. Nadie dijo ni una palabra. Explicó, además que tenía grandes planes para Girls' Time, citando más sesiones de grabación y convirtiéndose con un mayor presupuesto para vestuario. Sin embargo, admitió que era importante que siguieran comunicándose, porque esto no es una guerra, decía mirando directamente a Denise. Después de un momento incómodo, Denise dijo, bien, tú, silencio, habla por ti solo. Tina luego se dio la vuelta y salió por la puerta con una silenciosa Andretta a su lado. De regreso a su casa, Andretta permaneció muy callada, casi no quería hablar de la reunión. Le preguntaré a mi padre, dijo Beyoncé antes de salir furiosa de la habitación, seguida por Kelly y Latavia. Puedes apostar a que lo haré, gritaba desde la otra habitación. Cuando Beyoncé habló con Matthew, él le dejó las cosas claras. Caroline Davis tenía otras ideas para Ashley y la había sacado del grupo, así de simple. No fue su decisión. Beyoncé quería más detalles, pero Matthew no se los dio. Dijo que él se estaba encargando de todo y que ella no debería preocuparse. Cuando ella dijo que quería hablar con Ashley, Matthew le dijo que no lo hiciera, al menos no en ese momento. Dijo que quería que todas estuvieran una oportunidad de calmarse, por mucho que les molestara. Andretta apoyó la idea de Matthew de una ruptura limpia. Al final, Beyoncé no llamó a Ashley. Pareciera que Beyoncé y sus amigas estaban en medio de aprender una lección importante sobre el mundo del espectáculo. Hay poco espacio para los sentimentalismos. Es cierto que las chicas habían trabajado juntas durante años, habían disfrutado de sus victorias y habían sufrido sus derrotas, como si fueran verdaderas parientes de sangre. Sin embargo, cuando se trataba de Girls' Time, una amiga o una hermana era una mientras estuviera de acuerdo con las decisiones de la gerencia. Se caía en desgracia. Podía abandonar el grupo fácilmente sin previo aviso. Eso era un negocio, no una familia, incluso si Tina había intentado pintarlo de esa manera. Si había alguna emoción asociada a perder a Ashley como amiga, tendría que ser enterrada y permanecer así. Esta fue la primera vez que Beyoncé daría testimonio de una realidad tan cruda, pero no sería la última. Nunca volvimos a ver a Ashley, decía Nina Taylor. Ella simplemente se fue, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Todos estos años juntas terminaron, así de simple, ya está. Cada vez que decíamos que íbamos a llamar a Ashley, la señorita Ann o Matthew nos decían que no lo hiciéramos. Recordaba Nikki Taylor. Ashley está haciendo lo suyo y tú estás haciendo lo tuyo, decían.
Después de dejar Girls Time, Ashley continuó trabajando con Tony Mo y grabó al menos otras 40 canciones con él. En el 2004 volverían a audicionar para Star Church y volvería a ser derrotada. Sin embargo, pronto comenzó a trabajar con Prince y en el 2006 realizó una gira exitosa con él, usando su segundo nombre y apellido, Tamar Davis, para promocionar su álbum. En ese disco, ella y Prince coescribieron y grabaron un dueto que luego sería nominado a un Grammy. También grabó un par de álbumes en solitario muy buenos y actuó en varias producciones de Tyler Perry. Más recientemente realizó una gira con Motown, interpretando a varios personajes diferentes, incluido el papel protagonista de Diana Ross. En Girls Times, una bonita niña de 12 años llamada LaToya Nichols Lukev, que resultó ser compañera de clase de Beyoncé, reemplazó rápidamente a Ashley Davis. La asistente de Andretta, Shasha Daniels, seleccionó su foto de una carpeta de fotos y currículum que le dio a su jefa para que la entrevistaran. Esa sí que tenía un cabello enorme, dijo Andretta, cuando Shasha le mostró a la chica que había elegido. Apuesto que las otras chicas se burlan de ella por eso. Se rió Shasha. Podemos hacerlo, no hay problema, dijo. Está linda, creo que funcionará muy bien. Nacida el 11 de mayo de 1981 en Houston, LaToya era la mayor de 2 hermanos. Creció cantando en su iglesia local y realizó su primer solo a los 5 años. Puede que Matthew pensara que tenía mucho trabajo con la madre de Ashley, Caroline, pero la madre de LaToya, Pamela, también le parecía formidable. Era la mayor defensora de su hija y, como pronto se revelaría, también tenía ideas muy específicas sobre cómo quería que se desarrollara la carrera de LaToya. Matthew era un hombre orgulloso y nunca quiso que Tina ni nadie pensara que no podía cuidar de su familia. Por supuesto, siempre había sido un gran trabajador. Había tenido trabajos desde que era adolescente, así que obviamente no era que no quería trabajar. En todo caso, su trabajo siempre había sido su vida. Era solo que ahora quería trabajar en una cosa y solo en una, la carrera de Beyoncé, ayudar a hacer realidad los sueños de su hija. Le dio un verdadero sentido a la vida. Tienes que creer en algo, solía decir, y en eso creo yo. Creo en mis hijas, no solo en Beyoncé, sino también en Solange y en Kelly ahora. Beyoncé, Solange y Kelly parecían, al menos en apariencia felizmente, ignorantes de los problemas financieros de Matthew y Tina. Por supuesto, no había ninguna razón para que las niñas supieran nada al respecto de su edad. Beyoncé y Kelly tenían 12 años y Solange 7. Cuando eran niñas, Tina las vestía con los conjuntos más bonitos que podía hacer a mano. Les rizaba el cabello y pasaba mucho tiempo haciéndoles sentir hermosas y dándoles un sentido de autoestima, incluso recordándoles el viejo dicho de su madre: la belleza es lo que hace. Ella protegía a Beyoncé y Solange de los problemas y la mimaba como lo haría cualquier madre. Y trataba a Kelly de la misma manera. A pesar de que la familia tenía tantos problemas de dinero, se aseguraron de que Kelly fuera cuidada y tratada como si fuera su hija biológica. Las niñas eran la vida de Tina, en cierto modo. Era como si hubiera creado un mundo nuevo y seguro a su alrededor. Uno que no necesariamente incluía a Matthew. Podría decirse que tanto Matthew como Tina se habían absorbido en las vidas de las niñas, especialmente las de Beyoncé, como lo hacen las parejas con problemas cuando descubren que lo único que tienen en común son los niños. Aunque Tina sentía que debería haber ciertas limitaciones prácticas en cuanto a la cantidad de dinero que debían dedicar a las aspiraciones de Beyoncé. Incluso ella tendría que admitir que casi siempre excedían lo que habría sido una cantidad razonable de tiempo y dinero para gastar en cualquier sueño. En esa época, un productor llamado Darryl Simmons, director ejecutivo de su propia compañía, había empezado a mostrar intereses en el grupo. Simmons había tenido mucho éxito con L.A. Reid y Babyface, 2 productores importantes y talentosos que dirigían su propia compañía de producción llamada La Face. Habían tenido mucho éxito con artistas como Toni Braxton y TLC. El nombre era un guiño al hecho de que mucha gente de la industria lo veía como un socio silencioso de los muchos más visibles y estaba buscando energéticamente nuevos talentos para producir. Estaba trabajando en el primer álbum del artista Mónica y recibió una llamada de alguien que había visto a Something Fresh actuando en Houston, recordaba Darryl Simmons. Oye, estas chicas son realmente buenas aquí. Me dijeron, deberías de ir a verlas. Dije, está bien, pero que me envíen una cita primero. Unos días después recibí una cinta VHS por correo de Matthew. Cuando la vi pensé, vaya, este grupo es bastante bueno. Decidí tomar un vuelo de Atlanta a Houston.
en 1993 para verlas. Después de que nos conocimos en el vestíbulo de mi hotel, las chicas subieron a mi habitación. Una vez ahí cantaron la canción de Michael Jackson y su propia canción Sunshine. Me enamoré de ellas de inmediato, especialmente de Beyoncé, esta pequeña niña que me puso delante de la cara y cantó muy fuerte y tenía todos estos movimientos de cuello y expresiones faciales. Yo pensaba, esta chica es increíblemente buena, así que les pregunté si querían venir a Atlanta para trabajar conmigo. Sabían de TLC, sabían de Toni Braxton, así que sí, estaban emocionadas por mi invitación. En acuerdo con Silent Partner Productions, se firmó. Se convocó una reunión de grupo para discutir el problema que habían presentado Pamela y LaToya. De verdad, vamos a quedarnos aquí sentados y dejar que todo por lo que hemos trabajado desaparezca solo por LaToya y su mamá, preguntaba Kelly y Latavia. Según su testimonio posterior, las dos chicas ni siquiera sabían cómo responder las preguntas, sí o no. Tal vez tenían 11 años. ¿Qué sabían? Ciertamente no tenían el juicio innato de Beyoncé sobre estas cosas ni su asombrosa comprensión de ellas. Eran solo niñas cantando en un grupo de chicas. En una carta posterior, Matthew le recordó al abogado que él y Andretta habían pasado por un mal camino anteriormente con Ashley Davis, actuando independientemente con los intereses del grupo, y que no tenía la intención de cometer el mismo error con su reemplazo de LaToya. Además mencionó que él y Andretta habían gastado $7,000 de su bolsillo en lecciones de canto, y que gran parte de ese dinero se gastó en LaToya debido a su capacidad vocal en relación con las otras miembros del grupo y su falta de concentración y confianza. Añadieron que también permitirían que los Luckett renegociaran el contrato de representación. A continuación querrían renegociar su contrato con Darrell Simmons. Preguntó. Terminó diciendo que este es el momento de la decisión de Andretta Tillman. Sí, Matthew, es rescindir nuestro acuerdo con LaToya Luckett y recomendar a los miembros de Sometime Fresh y Darrell Simmons Productions un reemplazo adecuado. Eso fue duro, no tardó mucho en que Pamela Luckett lo viera de esa manera también. Muy a regañadientes se echó atrás, y su hija LaToya permaneció en el grupo. A finales del invierno de 1993, cuando Beyoncé tenía 12 años, conoció a un chico que se convertiría en una figura importante en su vida durante casi los siguientes 10 años. Linda Luckett estaba a punto de cumplir 14 cuando comenzó a asistir al Centro de Vida Abundante No Confesional, también conocido como la Catedral de la Vida Abundante, en Houston. Kelly Rowland, que tenía 12 años, era miembro de la congregación juvenil de la iglesia Linda Luckett. Recordaba un día Kelly trajo a una amiga con ella, esta hermosa chica con trenzas Dookie, trenzas grandes que eran muy populares en principios de las décadas de los 90. Beyoncé fue la primera en llegar a la puerta, la abrió y se encontró con un joven negro de 16 años muy guapo que llevaba una costosa chaqueta de cuero y unas gafas de sol grandes. ¿Quién diablos eres tú?, preguntaba. El joven miró a las 6 chicas guapas que tenía delante, arrugó la cara y dijo, de eso es de lo que estoy hablando. En ese mismo momento una mujer afroamericana de figura rellenita apareció detrás de él y le dio una palmadita en la nuca. Muchacho, exclamó. ¿Qué te dije? Usher, compórtate ahora. 14 años después, en el 2008, Beyoncé haría un dueto con Usher en la canción para su álbum. Para entonces, ambos serían grandes estrellas de la grabación que ganarían premios. Sin embargo, en 1994 no pueden imaginar el tipo de éxito que les esperaba. En la primavera de ese año, Usher Raymond III fue la última adquisición de Face Records. Tenía en común con Sometime Fresh, que él también había competido por el estrellato. Sin embargo, a diferencia de las chicas, él había ganado. Fue descubierto en el programa por una persona de la Face que recomendó que L.A. Reid le hiciera una audición. Firmó contrato con el joven. Su primer álbum anónimo de la Face, producido por Sam P. Diddy Combs, estaba a punto de ser lanzado en unos meses. Este chico estaba a punto de tener un gran éxito, pero por ahora era solo un coqueto de 16 años que andaba por la casa de Darrell Simmons. Desde ese día, Usher siempre estuvo cerca de nosotras, recordaba Nina Taylor. Dios mío, todas estábamos enamoradas de él. Era tan lindo, qué diablillo. Las chicas salían de largos paseos con Usher, las 6 siguiendo obedientemente como si fuera un flautista adolescente. Nos mostraba Atlanta a pie, ya que ninguna de nosotras conducía todavía, recordaba Nikki Taylor. Era como si pudiera recorrer toda la ciudad a pie. Al final del día estábamos muy agotadas, pero ese chico tenía energía de sobra. Una noche se propuso jugar a verdad o reto. La señorita Tina estaba teniendo una reunión con Darrell. A las chicas no pudieron pasar tanto tiempo coqueteando con Usher como les hubiera gustado porque el programa de ensayos para la presentación era agotadora. Días de 12 horas, recordaba la Tavia Robertson. A veces más. Era cuestión de tomar cada canción y reparar cada pequeña parte de ella, una y otra vez. Armonías, baile, patrones en escenario. Cuando Matthew vino a Atlanta,
Eso aumentó las cosas. Sin duda realmente nos apoyaba, pero había mucho en juego en eso. En esa época, en la primavera de 1994, Sasha Daniels y yo estábamos saliendo, recordó el sobrino de Andretta Tillman, Belfry Brown. Ann vino a verme y me dijo que las chicas necesitaban dinero para el concierto en Atlanta, que habían ciertos gastos en los que ellas eran responsables. Me pidió unos cuantos miles de dólares. Estaba nervioso por dárselos debido a la forma en que me ganaba la vida en ese momento. Andretta no lo aprobó, pero tampoco quería pedirle ayuda a Matthew. No es de que él hubiera tenido el dinero de todos modos, recordaba Brown, así que le di el dinero y lo usó para varios gastos. En realidad me había acostumbrado a sacar los apuros a todos, recordaba una vez. Tina Matthews y Andretta fueron a la costa oeste con las chicas. Creo que fue una gran audición en Mountain. Cuando llegaron a Los Ángeles le pidieron que se quedaran unos días más, pero no tenían dinero para hacerlo. Ann me llamó, presta del pánico. ¿Cuánto necesitan?, les preguntó. Y a oír a Tina gritar de fondo, dile que nos envíe $750. Más si tiene, estamos en serios problemas aquí. Así que Sasha y yo fuimos al Western Junior a la mañana siguiente y se los enviamos. Si pude ayudar, definitivamente quería hacerlo por ellas. No hay ninguna sugerencia de que Tina o Matthew supieran de dónde había salido el dinero. Al día siguiente de la presentación de Atlanta, todo el equipo creativo, los padres y las chicas asistieron a una gran barbacoa en la casa de Darrell Simmons. Como era de esperar, Usher estaba presente, pero él y su madre se marcharon antes de que Beyoncé tuviera el coraje de hablar con él. Amantes desventurados, supongo, observó Sasha Daniels con una sonrisa. Más tarde, durante las festividades, de repente, Beyoncé le preguntó a Sasha, «¿Tengo que competir contra TLC?» TLC era un grupo de chicas muy popular en ese momento, compuesto por dos cantantes, Timon, T-Boz Watkins y Rosonda Chili Thomas, junto con la rapera Lisa Leaf López. Simmons había trabajado con ellas en la Face, con un éxito tremendo. Beyoncé continuó, «¿Por qué no creo que pueda competir contra ellas? Son tan buenas». Sasha dijo, «Simplemente sé tú misma. No te preocupes por lo que hagan los demás». No era la primera vez que las dos mantenían este tipo de conversaciones. Aproximadamente un mes antes, Beyoncé había estado en casa de Andretta y estaban viendo la televisión con Sasha. Tyra Banks, la hermosa supermodelo, estaba siendo entrevistada a los 20 años. Acababa de regresar a Estados Unidos desde Francia, donde habían aparecido en 15 desfiles de famosos diseñadores como Ralph Lauren, Yves Saint Laurent y Oscar de la Renta. En la transmisión le estaban contando al reportero que acababa de comenzar su propia compañía llamada T.J. Girls. Las orejas de Beyoncé se pusieron alerta cuando Tyra explicó, además de que había contratado a su madre como su representante y su padre como asesor financiero. «Tía Sasha, ¿tengo que competir contra ella?», preguntaba de repente Beyoncé. «¿Contra Tyra Banks?» «Sí, contra ella», dijo Beyoncé. Le dije, «Por supuesto que no, Beyoncé. Si ni siquiera está en tu rango de edad», recordaba Sasha Daniels. Después Beyoncé dijo, «Pero ella es tan hermosa, no puedo competir contra ella». Le dije que Tyra era una supermodelo, mientras que ella era solo una cantante. Pero además de eso, le dije que no tenía que competir con nadie. «Vas a ser una gran estrella», le dije. Le dije que estaba segura de eso y que debería dejar de compararse con las demás. En Atlanta, cuando el tema de la competición volvió a surgir, Sasha pensó que había satisfecho a Beyoncé, pero aparentemente la joven no estaba lista para dejarlo pasar todavía. 10 minutos después, Beyoncé se acercó a Darrell Simmons y le hizo exactamente la misma pregunta. «¿Crees que tengo que competir contra TLC?», preguntó después de que él elogiara su actuación en el show. Darrell la miró, sonrió y dijo, «No. Tú tienes tus propias cosas, así que no te preocupes por eso». Sasha escuchó la conversación y llevó a Beyoncé a un lado. «Ahora no te acabo de decir que no tienes que competir contra TLC», le susurraba a Beyoncé. Parecía avergonzada. «Lo sé, pero necesitaba estar segura», explicaba. Rechazos y luego un trato. Después de la lujosa presentación patrocinada por Darrell Simmons por las Dolls en Atlanta, esperaba que el teléfono sonara sin parar en ofertas lucrativas de la compañía discográficas, pero no sucedió. «No me llamó ni una sola persona», recordaba. «Cuando finalmente recibí comentarios, fueron críticos con la imagen de las chicas. La forma en que las había mostrado eran muy sexys. Llevaban pantalones escotados, blusas que se ataban la cintura del abdomen, dejando ver su ombligo. Tina les había peinado con estilo. Estaban bien, al menos a mis ojos, pero la gente decía, son demasiado grandes, son demasiado sexy, son demasiado jóvenes para estar allí arriba haciendo lo que están haciendo». A nadie le gustó. Yo pensaba, ¿en serio? Maldita sea, ¿en serio? No podía entenderlo. Las chicas se sintieron heridas cuando se los dije. Durante un breve periodo, el grupo fue conocido en Colombia simplemente como Destiny, pero de nuevo hubo un problema con el nombre.
De 1978 a 1981, Polydor tuvo un grupo bajo contrato llamado Alton McCauley and Destiny. El trío de mujeres jóvenes tuvo un gran éxito para el sello en 1979 llamado It Must Be Love, y luego publicó algunos álbumes. Su catálogo anterior en Polydor todavía era viable. Por lo tanto, mientras se ultimaban los contratos de Destiny, algunos ejecutivos del sello pensaron que podrían haber confusión sobre el nombre. La tradición de Beyoncé dice que fue idea de Matthew agregar la palabra child, lo que la convirtió en Destiny's Child. Así que, al menos según esta versión de los hechos, Tina se le ocurrió la primera mitad del nombre y al papá la segunda. «Adivina qué, tenemos un nuevo nombre», decía Beyoncé, llamando por teléfono. «¿De qué se trata?» «Destiny Child», respondió ella. Genial, pero estaba pensando en los Naturals», les dijo él, bromeando. «Simplemente iba a intentar hacer algo al estilo Motown», explicó más tarde. «¿De verdad?», preguntó Beyoncé, riendo. Dijo que sentía que Destiny Child tenía un cierto sonido. También señaló que era una frase que se encuentra en una Biblia. «Nos encanta», exclamó. Destiny Child firmó con Columbia Sony por 7 álbumes, según un memorando del acuerdo con el apellido de Beyoncé, mal escrito como Knowles. El presupuesto para el primer álbum iba a ser de $85,000, no mucho en la industria discográfica si el sello seguía con el grupo, y tenía la opción de no hacerlo. El presupuesto del próximo álbum podría estar entre $350,000 y $700,000. El tercero costaba entre $375,000 y $750,000, y la escala seguía aumentando hasta el séptimo álbum. «Me harté de todo eso», afirmó Letona. Matthew siempre decía: «Mira, Beyoncé va a ser la cantante principal, y eso es todo. ¿No te gusta? Vete a otro lado y busca otro trabajo como cantante. Porque este es mi grupo y no que yo digo es de qué vale». Él realmente lo creía. Yo pensaba: no es en nuestro grupo, no es su grupo. Cuando nuestro grupo se convirtió en su grupo, y entonces comenzamos a pensar que el dinero era un poco raro. Empecé a pensar: espera un segundo, no puedo pagar mis facturas, todos estos discos que estamos vendiendo, y no puedo pagar mi factura del móvil. Matthew negó energéticamente más tarde cualquier sugerencia de que hubiera engañado a las chicas, pero en su mente en ese momento, por más infelices que estuvieran en su situación general, se había convertido en una molestia. El hermano de Letonia, Gavin Luckett, lo expresó de esa manera. Letonia dijo: «No hay ninguna razón por la que Beyoncé esté conduciendo un Jaguar ahora mismo y mi mamá siga conduciendo el viejo Mazda». Ciertamente no pudo haber ayudado que, por esa época, Beyoncé comprara un Bentley color champagne para combinar con su Jack, un pequeño vehículo increíble, como lo describió Linda Luckett. Como Beyoncé odiaba conducir, y Linda conducía la mayor parte de su relación. Lo que no se sabe es de que si el dinero para el auto provino de los ingresos, o si sus padres lo pagaron como regalo. Sea como fuese, Beyoncé ahora no solo tenía el doble de vehículos de lujo, sino el doble de escrutinio por parte de Letonia y su madre, Pamela, en declaraciones juradas que más tarde dirán madre e hija. Ambas dirían que le pidieron repetidamente a Matthew no solo una contabilidad completa de los ingresos, sino también la oportunidad de inspeccionar los registros del grupo, pero que estas solicitudes siempre fueron rechazadas. Matthew negó deberle dinero a Letona. El grupo de R&B estaba actuando con Destiny Child en el Cynthia Woods Mitchell Pavilion, aquí en Houston. Entre bastidores todas comenzaron a comparar notas, recordó Yvonne Boyd, la tía de Latavia. Fue entonces cuando las chicas descubrieron que Jagged Edge estaba ganando más dinero que ellas y que Jagged Edge era el acto de apertura. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle a Matthew al respecto. Le dije a mi sobrina: «Mira, Matthew trabaja para ti, tú no trabajas para él. Tienes que aclarar esto». Cuando finalmente se lo preguntaron, Matthew se enfureció. «Eso te lo puedo asegurar». A medida que las preguntas sobre la gestión se hicieran más frecuentes, las cosas entre las chicas seguían deteriorándose. «Todo el asunto de la hermandad se estaba yendo al traste», dijo Kelly más tarde. Matthew se detuvo y se enfrentó a Linda. «Bueno, mira», ofreció, su actitud repetidamente seria. «Tienes que ponerte las pilas, hermano», dijo que sentía que debía advertirle a Linda. «Si no te pones las pilas y encuentras una carrera de verdad, ella se irá». «Hace mucho tiempo», dijo. «¿Sabes cuántos hombres la persiguen ahora?» «Sé que tienes razón». «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?», preguntó Matthew, presionando para obtener una respuesta. «Bueno, no tienes tiempo que perder», decía Matthew, «porque si me preguntas, Beyoncé necesita estar con alguien que tenga algo bueno, y ese no eres tú.
Ahora, sé que ustedes dos han estado juntos durante años, continuó, pero maldita sea, Lindan, ella está creciendo ahora y tú no. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, señor, dijo Lindan. Te entiendo. Matthew concluyó, señalando que Lindan era un joven negro en los Estados Unidos de América en el año 2000, y como tal tenía oportunidad que la mayoría de los afroamericanos de su propia generación nunca podrían haber imaginado. Así que aprovéchalas, decía. Haz algo con tu vida, con eso. El señor Matthew se dio la vuelta y se alejó de Lindan Lockett, dejándolo en el pequeño muelle, solo con sus pensamientos. Cuando Matthew escuchó la composición de Beyoncé, quedó impresionado, al igual que los ejecutivos de Columbia Sony, sin ni siquiera decidirlo. A su hija, Matthew envió la canción a Sony Pictures para que la consideraran para la próxima banda sonora de la nueva película de Los Ángeles de Charlie, protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu. La canción fue aceptada. Destiny Child aparecería en el álbum con Independence Woman. Luego las chicas fueron al estudio y grabaron la canción. De hecho, primero la habían grabado con Farrah, independientemente. Fue luego lanzada como el primer sencillo de la banda sonora de Los Ángeles de Charlie en el otoño del 2000 y se mantuvo en el número 1 de los Billboard Hot 100 durante 11 semanas consecutivas. La permanencia de la canción se demostró 14 años después de su lanzamiento original, cuando una versión de su pegadísima melodía fue utilizada por el gigante minorista Target en un comercial de televisión de regreso a clases en 2014. En enero del 2001, Beyoncé y Lindan Lockett llevaban juntos 7 años. Ella tenía 12 años cuando se conocieron, ahora tenía 19 y el 21. Un mes antes, Lindan se había unido a Beyoncé en la costa oeste en un viaje de negocios. Los dos se alojaron en el lujoso hotel Beverly Hershey en Beverly Hills. Me dije que este era el hotel donde Richard Gere y Julia Robinson rodaron Pretty Woman, recordó. Estaba emocionada por quedarse ahí mientras trabajaba. Me encontré con él, con el actor Brian Dennehy, en el ascensor. No sabía qué decir, estaba tan mudo. Luego encontré una barbería de la vieja escuela. Me afeité y me corté el cabello y de regreso al hotel. Terminé siendo acosado por un par de policías. Fue algo feo. No estaban acostumbrados a ver a un hermano joven en esa zona tan particular. En ese momento definitivamente no sentía atracción por ese nuevo mundo de Beyoncé. Un par de semanas después, el 31 de diciembre, la familia de Beyoncé fueron invitados a la fiesta de Nochebuena del jugador estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, de los Lakers, en Los Ángeles. La fiesta se llevaría a cabo en el recientemente inaugurado Staples Center. Destiny Child, que acababa de recibir el premio Artista del Año del 2000 de los Billboards, estaba programada para actuar. Por razones de seguridad, los funcionarios del Staples habían decidido dejar de servir licor en el estadio a las 11 p.m. Pero era noche vieja y todo para mí era diablos. No quiero beber, recuerda Lindan, del Staples Center, y caminé todo el camino de regreso a la limusina que nos había llevado ahí. Debí de tardar 30 minutos. Cuando llegué, llené un vaso de poliestireno con alcohol que estaba almacenado en el vehículo y luego caminé de regreso de donde estábamos todos sentados. A su regreso, Matthew y Tina le dieron a Lindan una mirada severa de desaprobación. Unos días después, Matthew tuvo unas palabras con Lindan. ¿Por qué sigue sin representarte bien?, le preguntó. Volver a la limusina para comprar licor fue, como dijo Matthew, definitivamente no está bien. ¿Cómo crees que eso hace que se vea Beyoncé? Lleno de remordimiento, Lindan no pudo hacer nada más que estar de acuerdo. Había hecho una promesa de preocuparse más por la imagen de Beyoncé y ahora había cometido un desliz una vez más. Es como si yo todavía estuviera en la esquina de la calle en el barrio y ustedes estaban allá arriba en la colina. ¿No es así?, le preguntó a Matthew. Entonces mueve tu CULO negro en la colina, exclamó Matthew. Dijo que no podía evitar preguntarle cuántas veces más tendría que decirle a Lindan que se controlara. Luego volvió a preguntar qué hacía falta para que Lindan fuera el tipo de hombre con el que Beyoncé pudiera ser vista en público. Tal vez. Yo no sé ese tipo, decía Lindan con tristeza. Sé quién soy. Y tal vez simplemente no soy ese tipo. Matthew asintió sonriendo y se encogió de hombros. Está bien, dijo, dando una palmadita en la espalda a Lindan. Lo entiendo, agregó mirándolo con seriedad. Nos vemos, hermano, concluyó mientras se alejaba. Para Lindan fue como si en ese momento el señor Matthew se hubiera desenvuelto por completo. Al día siguiente, Beyoncé tomó su turno con Lindan. No tenías por qué hacer esa mierda con la taza de alcohol, le dijo. De hecho, ella desaprobaba que Lindan bebiera alcohol.
cada vez que lo hacía. Una vez, una escritora de la revista Rolling Stones escribió que había estado bebiendo champagne en una fiesta posterior organizada. Se sintió ofendida. No bebo, le dijo más tarde la revista. Lindan estuvo de acuerdo con Beyoncé en que la enorme copa de licor había sido una mala idea. Sin embargo, explicó que había sentido tan incómodo y fuera de lugar en ese evento que solo necesitaba un esfuerzo. Todas esas personas famosas chocando las manos, dándose palmadas en la espalda y hablando del mundo del espectáculo, lo dijo, me hicieron sentir que no pertenecía allí. Entra Jay-Z. Era a principios de enero del 2002. Beyoncé, que ya tenía 20 años, estaba dando los toques finales al tercer álbum de Destiny Childs, antes de ir a Los Ángeles a trabajar en la película Austin Powers con Mickey Myers. Sería su segundo papel como actriz, aunque estaba nerviosa por eso. Se había sentido algo animada por su éxito en Carmen, y tenía confianza en que podría lograrlo. Tina se uniría a ella en la costa oeste en un par de semanas. Tenía que quedarse en Houston por un tiempo y estar disponible para sentarse a dar declaraciones legales sobre la demanda que había presentado la Tavia y Lechona. Una noche antes de que Beyoncé fuera, ella, Kelly, Tina y dos amigos suyos que vivían en Houston salieron a cenar a su restaurante de comida favorita. Beyoncé comenzó la noche hablando de cómo había terminado con Lindan. Ahora ni siquiera sé qué me espera, se lamentó. Bueno, ¿qué pasa con Jay? Quise saber, Kelly, hablando de Jay-Z. La mayoría de la gente en su mundo lo llama Jay. Beyoncé encogió de hombros. Todavía estoy tratando de superar a Lindan. Supongo que no tengo más opción que intentarlo. El maquillador de Beyoncé, Billy B, concluyó. La verdad está, Lindan le había puesto las cosas fáciles a Beyoncé. La dejó salir al puro. Le dio una razón para seguir adelante, porque todos los que lo conocían estaban de acuerdo en que si Lindan hubiera insistido un poco más, ella podría seguir con él. Se rindió demasiado rápido. Ella no iba a seguir adelante, a menos de que no tuviera otra opción, porque si era ella en ese momento leal a Lindan, o tal vez más al punto, leal a la idea de Lindan, ella se habría quedado con él hasta que las vacas volvieran a casa. Pero al final del día, una gran estrella como Beyoncé no termina con un buen chico del barrio llamado Lindan Lockett. Definitivamente creo que Lindan alejó a ella. Intencionalmente, dijo su madre, Lydia. Creo que él sabía que a algún nivel que la única manera que ambos podrían crecer, verdaderamente hasta la edad adulta, eran separados el uno al otro. Lo hizo por ella tanto como por él mismo. Beyoncé había conocido a Jay-Z unos meses antes como resultado de una canción llamada I Got a rapero, cantante, cerrando un trato con Rockefeller Records, el sello de Jay-Z, para que Beyoncé apareciera en la grabación como un experimento solo para ponerlo en el ojo público como artista en solitario. Esto fue a principios del 2000, más o menos en la época de los desacuerdos entre la Tavia y Lechona, cuando Beyoncé dudaba sobre una carrera sin Destiny Childs. Cuando Beyoncé se presentó en el estudio para grabar su parte de la canción de Emil, no estaba presente en la sesión. Beyoncé repasó rápidamente sus partes de la canción y salió del estudio sintiendo que había hecho lo mejor que pudo. Unos días después, Jay la llamó para decirle que admitía su trabajo y que quería hablarle con ella sobre un posible dueto con él. Ella estaba intrigada, al igual que Matthew, cuando se lo contó. No había duda de que Jay-Z era una estrella más exitosa del universo del rap, sino la más exitosa. ¿Qué significaría para la carrera de Beyoncé grabar un dueto con él? Padre e hija estuvieron de acuerdo en que podría ser muy interesante. El 20 de octubre del 2001, Destiny Childs estaba en el cartel con Jay-Z. Docenas de otros artistas en el Madison Square Garden para el concierto para la ciudad de Nueva York. Se trataba de un espectáculo benéfico para honrar no solo a los primeros intervinientes de los departamentos de bomberos y policías de Nueva York en la tragedia del 11 de septiembre, sino también a los fallecidos de esa trágica mañana. Habían docenas de estrellas en el cartel, aunque Beyoncé no conocía a la mayoría de ellas. Eso no era inusual. De hecho, en esa época, MTV le había pedido que trabajara en la alfombra roja para ellos, entrevistando a las celebridades que llegaban para los premios MTV Movie Awards. El problema era que no reconoce a ninguna de las celebridades. Su maquillador, Billy B, tuvo que correr hacia ella cuando cada estrella se acercaba a susurrarle el nombre al oído. Esos son Jim Carrey, a su esposa, ese es Robert Downey, recordaba. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo que estaba completamente desconectada de la cultura pop. Nos reímos a carcajadas ese día. Fue histérico. Jay-Z, sin embargo, era alguien a quien Beyoncé admiraba mucho, así que cuando finalmente lo conoció en el backstage del Garden, quedó impresionada, al igual que Kelly y Michelle. Cuando él casualmente le pidió su número de teléfono, ella se lo dio.
Durante los siguientes meses hablaron por teléfono y de vez en cuando conociéndose. Un par de meses después, Jay visitó a Beyoncé en Houston. Mi hermana Cheryl, la madre de Latavia, estaba con Beyoncé cuando vio a Jay-Z, recordó Yvonne Boyd. Me dijo que, mientras hablaba con Beyoncé, estaban mirando a Jay-Z con el rabillo del ojo. Estaba hablando con uno de sus amigos y haciendo gestos hacia Beyoncé. Cheryl pensó que podía leer sus labios y que él le dijo, voy por ella. Jay-Z pudo haber sido seguro a sí mismo, incluso arrogante como resultado de su éxito, pero aparentemente tenía ciertos problemas de autoestima cuando era niño, al menos según su hermano menor, J.O. Hablaba mal de él cuando era joven, lo llamaban Sean, el de los labios grandes, y nombres así, recordaba J.O. Pero cuando conoció a Beyoncé, de todos modos, no era por su apariencia, era bueno. Ahora tengo dinero, tengo prestigio, tengo a todos los estafadores callejeros que quieren ser como yo. Tengo artistas de rap que quieren escupir como yo. Mi valor está muy alto. Así que ahora necesito una reina del baile de graduación superlativa. Por lo tanto, como un hombre que iba creciendo en su propio poder, se esforzaría para perseguir a la chica más atractiva de ese grupo. Antes de que Beyoncé, Jay-Z había ido de chica en chica. Una vez estuvo involucrado con la cantante Brooke Cantrell. También salió con la fallecida cantante Aaliyah y la actriz Rosario Dawson. También se informó de que una modelo llamada Chanel Scott dio a luz a un bebé engendrado por Jay-Z. Hay un par de informes más, como este también. Otras mujeres afirman que Jay engendró a sus hijos antes de estar involucrado con Beyoncé. Jay-Z siempre ha negado que sean ciertas. Había chicas alrededor, le dijo a amiga Chenise Wilson, al biógrafo de Jay-Z. Pero eso no era lo suyo, estar en las caras de las chicas tenía su parte, pero no era el tipo de hombre con muchas chicas. Jay es un tipo muy particular. Se salía con la suya, ¿sabes lo que digo? Otro amigo de Jay informa que era muy hablador. Especialmente en aquel entonces le dijo a Beyoncé, he estado con muchas mujeres, pero siempre te he estado buscando a ti, chica. Fue una buena frase, pero no estoy seguro de que haya tenido el efecto en Jay. Aunque Beyoncé y Jay eran muy diferentes, Tina señalaba que el romance duradero a menudo surge de una buena amistad y recordó que no estaba exactamente loca por Matthew cuando comenzó a salir con él. Si Jay tenía la vista puesta en Beyoncé, no podría haber elegido a una persona más diferente que él. Sin duda, uno de los aspectos de su vida que Beyoncé no podía realmente identificar era su lado materialista. Para él, todo giraba en torno al dinero. A diferencia de Jay-Z, Beyoncé estaba en ese momento en su vida, en una fase de ahorro para un día lluvioso. Por ejemplo, ella y su buena amiga Taura Stimson visitaron el centro comercial de galerías en Houston comprando ropa nueva. Beyoncé entró en la tienda de Christian Dior y comenzó a admirar a un tutú largo hasta el suelo. Su costo era de $2,200. Es realmente lindo, le dijo Taura. Podrías usarlo como una chaqueta de cuero. El contraste sería una locura. Beyoncé estudió el vestido críticamente, pero ¿puedo pagarlo? Preguntó, quiero decir, $2,000. De hecho, en esa época estaba negociando con un condominio en Miami, en una buena zona llamada Millionaires Road, y también compraría 2 condominios más ahí. Incluye un apartamento de estudios que se decía que era simplemente un lugar para que ella y sus invitados se cambiaran de ropa después de ir a la playa. Oh, de ninguna manera, dijo Matthew. De ninguna manera. Estaba hablando por teléfono con Dan Workman, preguntándose sobre una canción que Beyoncé acababa de terminar de grabar en Sugar Hills Records Studios para el tercer álbum de Destiny Childs. Cuando Dan le dijo que la melodía se llamaba Butterlicious, Matthew explotó. ¿Butterlicious? ¿De qué se trata? Preguntó. Bueno, es una especie de canción de empoderamiento femenino sobre estar orgullosa de tú, ya sabes qué, tu gran trasero, dijo Dan. En ese momento, de repente, no se sentía muy seguro sobre esa canción. ¿Sobre qué? Preguntó Matthew. Ya sabes, sobre tener un trasero grande y estar orgullosa de ello, repitió, tartamudeando. Oh, claro que no, repitió Matthew. Beyoncé no dice nada así en ningún disco, pero realmente deberías escucharlo primero. Mira, mi hija no va a sacar ninguna canción sobre tener un trasero grande, dijo Matthew. Puedes contar con eso. Y colgó. Al día siguiente volvió a llamar finalmente. Había escuchado la cinta. Maldita sea, exclamó. Es un éxito. Te lo dije. Yo te lo dije. No, papá, eso es lo que no quiero, decía Beyoncé. Era la primavera del 2002 y estaba en el centro comercial Galería de Houston, caminando con Lenny Jackson y hablando con Matthew sobre negocios. Teníamos un plan y creo que todos deberíamos atenernos a eso.
Continuaba él, hablando por su teléfono celular. Matthew generalmente accedía en estas situaciones, sin embargo, es justo decir que detrás de escena, su experiencia y conocimiento de los negocios siempre prevalecían. Mientras Beyoncé y Lonnie caminaban, Lonnie escuchó a algunas chicas hablando en voz alta sobre Beyoncé. «Oh, la odio», decía una de las chicas. «Mírala, cree que es todo eso». Beyoncé, todavía al teléfono, animoso, su paso para que Lonnie pudiera caminar frente a ella, actuando como un escudo. Aunque se puso visiblemente tensa, tenía preocupaciones distintas a las presentadas por un par de alborotadoras. «No, papi, hazlo a mi manera», dijo, «y luego cuando esté terminado quiero que me llames y me digas que está listo, porque lo digo en serio, papá». «Bien, adiós». Luego, después de un momento, «Te amo, papá». Hubo una pausa, sonrió y luego colgó. Beyoncé realmente se enamoraba. Recordaría a Lonnie años después, y era agresiva con él. Sin embargo, esa era su dinámica juntos. Todos sabían que él no la intimaba. Una vez que colgó el teléfono, Beyoncé y Lonnie aceleraron el paso, mientras una multitud comenzaba a seguirlas. «Será mejor que nos vayamos de aquí rápido», dijo Beyoncé con una mueca, «o no sé qué va a pasar». Durante los últimos años, Beyoncé no había podido salir de casa sin causar algún tipo de escena. La escalada a la carrera de Destiny Child con el álbum Survivor fue rápida. Aunque no sorprendente, la combinación de Beyoncé, Kelly y Michelle había demostrado ser un éxito. Primero, con los sencillos Independent Woman, que llegó al número 1, Survivor, que perdió el primer puesto con All For You, de Janet Jackson, y Delicious, también número 1. La pregunta que se habían hecho la mayoría de las personas en estos días, tanto las que seguían el éxito de las chicas como las que escribían sobre ellas en los medios, eran: cuando se lanzara Beyoncé por su cuenta, ¿cuándo va a ser ella vocalista? Beyoncé ya estaba bien encadenada hacia una carrera en solitario, gracias a Carmen y Austin Powers. Además de la canción que da título al disco, también grabó una melodía para esta última película llamada Walk It Out, escrita por Pharrell Williams, que sería el sencillo principal del álbum de la banda sonora. Convertir ese sencillo en solitario. A Beyoncé, por supuesto, no fue una sorpresa que tuviera una canción propia sin Destiny Child. La sorpresa fue que resultaría ser un gran fracaso. De hecho, ni siquiera estaría en los Billboards. Tampoco aparecería en las líneas del R&B. Como esto era posible, ciertamente toda la carrera de Destiny Child hasta el momento había parecido a muchos observadores como nada más que una plataforma de lanzamiento por el estrellato en solitario de Beyoncé. Ahora finalmente había dado el salto y su disco había fracasado. Casi al mismo tiempo, Kelly Rowland y Michelle Williams habían comenzado a hablar sobre sus propios futuros. Al discutir con las chicas, Matthew llegó a apreciar lo que esperaba hacer. Como otras artistas solitarias, tenían aspiraciones fuera de Destiny Child y se dio cuenta de que sería una tontería ignorarlas. 2 meses antes de que se lanzara el disco de Beyoncé, Michelle se convirtió en la primera integrante de Destiny Child en lanzar un álbum en solitario, el álbum de gospel contemporáneo, que había hecho un excelente trabajo junto con Matthew, presentarla como la primera artista gospel de su compañía, Music World, y con un álbum sorprendentemente fuerte. Alcanzó el número 1 en la lista Billboard Gospel de los álbumes. Se convertiría en el álbum gospel más vendido del 2002. Michelle había sido lo suficientemente inteligente como para poder elegir para su plataforma un género completamente diferente al de Beyoncé, y eso le funcionó a su favor. Sin embargo, su éxito planteado le preguntaba del por qué había fracasado la entrada de Beyoncé como artista solitaria. Para aumentar la confusión, al mismo tiempo que se lanzó un dueto de Kelly del álbum del rapero Nelly Dilemma, titulado Dilemma. Esta canción de blues perfectamente construida, sampleada, la canción de Patti LaBelle de 1983. También fue un éxito instantáneo, llegando al número 1 de los 10 países, incluidos Estados Unidos. También ganaría un Grammy en la mejor colaboración de rap, cantada por Kelly, y había terminado su primer álbum en solitario, y se llamaría Simply Deep, y se lanzaría más tarde en ese mismo año. Entonces, ¿qué pensar del hecho de que los 2 chicas de Destiny Child tuvieran éxitos en solitario, mientras que la líder del grupo, Beyoncé, fracasaría con su primer lanzamiento? Gran parte de la decepción que generó la actuación en el mercado tuvo que ver con la canción en sí. Con su aire retro, impregnado de instrumentos de viento, sonaba muy parecida a algo que podrían haber sido grabado por la banda de acompañamiento de James Brown.
También contribuyó el fracaso de la canción, una sensación definitiva de confianza inflada por parte de su sello discográfico en lo que respecta a la carrera en solitario de Beyoncé. Se pensó erróneamente en cualquier cosa que lanzaría sería un éxito, siempre que su nombre estuviera asociado a ella. Sin embargo, las expectativas de su público para un primer lanzamiento eran tan altas que realmente necesitaban un producto más fuerte. Dejando a un lado el tropiezo inicial de Beyoncé, cuando la gente se pregunta por qué las chicas de Destiny Child han podido seguir siendo amigas íntimas a pesar de su posterior presencia imponente, no necesitaban buscar más allá de Matthew para encontrar la explicación, en lo que se considera una estrategia magistral en el mundo de la música pop. Beyoncé no olvida, era la primavera del 2002, desde que terminó su relación con Lindan. Beyoncé había hecho 2 películas, Carmen, a Hip Hopera y Austin Power. Ambas experiencias no habían sido satisfactorias, aunque tuvo que admitir que a veces se sentía sola. Mientras cantaba con Destiny Child, también había comenzado a reconocer el enigma que experimentaron tantas superestrellas como ella. La situación con Lindan era diferente. Finalmente, después de poner en orden su vida, se había inscrito en una escuela de cocina en Austin. Es probable que Matthew se hubiera sentido orgulloso de él. ¿Quieres ser un hombre mejor?, solía preguntarle. Entonces sé uno. Le llevó un tiempo, pero tal vez la madre de Lindan, Lydia, lo expresó mejor cuando concluyó. Mi hijo demostró que la dirección a veces es más importante que la velocidad. Estaba enojado y me sentía rechazado, admitiría Lindan Lockett muchos años después. Ella podía ser terca cuando quería. Se había empecinado en que no me daba otra oportunidad. Hice todo lo que pudiera para volver con ella y no se movió. Recuerdo mirarme en el espejo retrovisor del auto y pensar, amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer?, recordaba Lindan Lockett. Recuerdo que en esa época le pregunté a Beyoncé, ¿por qué te estás exponiendo con Jay-Z? Recuerda Lenny Jackson. Empezamos a hablar de lo que la gente espera de ella y de lo que mucho que el público puede involucrarse en lo que espera. Que sea una gran historia de amor, sugerí. ¿Por qué no creerás una fantasía para la gente? Te estás convirtiendo en un símbolo sex pip. La gente te quiere, así que quizá deberías darles un poco de fantasía. Entonces ella y yo escribimos una canción llamada Intimate Fantasy, que se inspiró en el creciente interés al público por ella y Jay-Z. Al final la canción nunca se terminó, pero siempre sentí que era la base de muchas conexiones sexys de fantasías que grabaría en el futuro como Baby Boy. Mientras estaba en el sur de Francia con Jay, Beyoncé llamó a Lindan en Houston. Muy emocionada por lo que consideraba una pequeña victoria personal. Acabo de saltar de un yate al agua, exclamó. ¿Qué tan genial es eso? Jay no pensó que yo pudiera hacerlo, pero seguro que le demostré. Espera, ¿estás saliendo con Jay-Z otra vez?, preguntaba Lindan. Aparentemente ni siquiera sabía que estaban de vacaciones juntos. ¿Qué pasa con ustedes? Oh, Dios mío, exclamaba Beyoncé. Esto otra vez no, por favor. Todo lo que Lindan sabía con certeza era de que cada vez que la escuchaba hablar de él, de Jay-Z, era como un cuchillo en el corazón. Acuerdos. En el 2002 de agosto, la demanda contra Matthew, Beyoncé y Kelly, presentada por el patrimonio de Tyndall, finalmente se resolvió. El nacimiento de Sasha Fierce. Podría decirse que con la creación de Sasha Fierce, Beyoncé estaba jugando con fuego y ni siquiera lo sabía. Era demasiado joven e inexperta para comprender las posibles consecuencias de crear una falsa imagen de sí misma ante el mundo. Lo único que creía que estaba haciendo en ese momento era establecer una distinción entre su personalidad más tímida fuera del escenario y la diva sexy y dueña de sí misma en la que se convirtió una vez que subió al escenario. Según ha contado, la primera manifestación de Sasha Fierce fue que una noche en el escenario, Beyoncé le arrebató los costosos pendientes de diamantes de Lorraine Schwartz que llevaba prestados, y en un arranque de espectacularidad los arrojó al público. Fue entonces cuando su prima Angie la apodó Sasha Fierce. Seguramente una marcada diferencia entre la verdadera Beyoncé y la que haría semejante cosa. Cuando el espectáculo terminó y ella se había controlado, Beyoncé le dijo a Angie, chica, tienes que salir y devolverme mis pendientes. Creo que no voy a pagarlo. Cuestan más de $250,000. Angie encontró a la persona que había cogido los pendientes, le dijo, son de mi prima, y exigió que los devolvieran. El personaje de Sasha Fierce se exhibió en una máxima expresión en el videoclip de Crazy in Love,
que se filmó a fines de invierno del 2003. Beyoncé transmite su set speed a través de una serie de intrincados números de baile y modas que mezclan la alta costura y el estilo urbano. Se podría especular, al menos en base a esta producción, que la incipiente relación con Jay-Z la había liberado de alguna manera para explorar su lado sensual. En el video vemos a Beyoncé por primera vez mientras se contonea por el medio del Mission Road en el centro de Los Ángeles con Jay corriendo de un lado hacia ella. Su apariencia es definitivamente terrenal. Una camiseta blanca sin mangas, pantalones cortos de mezclilla y tacones rojos, su cabello largo, liso y su reflejo, su maquillaje minimalista. Después de que Jay declara historia en proceso, Beyoncé se deja caer en la acera a cuatro patas y comienza a cantar. Miro y te miro tan profundamente en los ojos. Llámalo destino, llámalo manipulación, sea cual sea el caso, Beyoncé llegó en el momento justo de su vida. Continuaba. En términos de la audiencia, Jay obtuvo más de la negociación que ella. Cualquiera que cuestione que ella lo mejoró no está siguiendo sus carreras desde el principio. No hay duda de que ella lo ayudó a obtener más ingresos al poner su marca al lado de la suya. No es conciencia que Jay-Z se involucrará más lleno con Beyoncé en el 2003, el año en que su padre falleció. Cuando regresaron a Francia en agosto del 2003, parecía estar en camino hacia una relación en toda regla. Por su propia admisión, Jay probablemente no hubiera sido capaz de mantener una con Beyoncé antes de esta época debido a problemas profundos que tenía que ver con su padre. Él diría que su resentimiento hacia él revés, por haber abandonado a la familia cuando tenía 11 años, había sido responsable en muchas de sus malas decisiones.